No sé qué carajo están celebrando. No lo sé. Sinceramente, o nos toman el pelo o nos quieren tomar el pelo. Con el equipo de trabajo de CELAC Data, con Mariana Dondo, nos pusimos a mirar la encuesta de presupuestos de hogares de la Argentina primer trimestre. Y detectamos, y agárrense, que hay el 73,3% de pobreza en la Argentina. 3/4 partes. Si el precio de la leche valía allá por noviembre, esa misma leche fresca entera en sachet de 1 litro, según los datos del INDEC, allá por noviembre, 457, y ahora está en 1305, yo no sé qué carajo están celebrando. No logro entender desde la honestidad, desde la responsabilidad, desde la rigurosidad, no logro entender cómo hay el más mínimo atisbo de festejo de un dato que no puede estar desligado del dato anterior. El problema es que va en dirección al colapso. Al colapso. Kilo de cebolla en el mes de julio, según los datos del INDEC. 3.759 pesos. 10 unidades de pañales descartables, según los datos oficiales del INDEC, mes de julio. Leche fresca entera en sachet, 1.305 pesos, según los datos del INDEC, en julio, en la Argentina. Hierba mate, 500 gramos, medio kilo, 2.256 pesos, según los datos del INDEC, julio. Aceite de girasol, 1,5 litros, 2.958 pesos, julio, INDEC. Datos de inflación del señor Javier Milei acumulada en 8 meses de gobierno. 134,6%. O sea, la inflación en 8 meses de gestión del presidente Javier Milei, 134,6%. Superior a la inflación acumulada en 20 años en la Unión Europea. Superior a la inflación acumulada en 20 años en Estados Unidos. Superior a la inflación acumulada en 10 años en Brasil. Superior a la inflación acumulada en 10 años en Bolivia. Superior a la inflación acumulada en 10 años en México. Superior a los 8 meses últimos del gobierno de Alberto Fernández bajo el ministerio de Massa. Repito, superior a los últimos 8 meses de la inflación acumulada bajo el ministerio de Sergio Massa. Infinitamente superior a los primeros 8 meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No sé qué carajo están celebrando. No lo sé. Sinceramente, o nos toman el pelo o nos quieren tomar el pelo. No sé, no entiendo. No entiendo. No entiendo cómo nos pueden decir que el tema precios en la Argentina está empezando a estar controlada. Yo lo que no haría en la vida, es que si un día me siento un poco mejor después de estar enfermísimo durante últimos 30 días, es decir que mi enfermedad ha desaparecido. Me esperaría un poco más. No puedo llegar a entender cómo hay una suerte de inflación de eufemismos técnicos para intentar arguir lo que en cualquier supermercado no existe. Si el precio de la leche valía allá por noviembre, esa misma leche fresca entera en sachet de 1 litro, según los datos del INDEC, allá por noviembre, 457, y ahora está en 1.305, yo no sé qué carajo están celebrando. No logro entender desde la honestidad, desde la responsabilidad, desde la rigurosidad, no logro entender cómo hay el más mínimo atisbo de festejo de un dato que no puede estar desligado del dato anterior. Es como si yo estuviera, no sé, subiendo
haciendo escalada y un día subo 10 metros, pero desconozco los 200 metros que subí antes. La verdad que es una falta de rigor. No hay ninguna corriente económica en la academia que pueda discutir el dato de inflación aisladamente en un mes, desligándolo de lo que ocurre antes. Es como si yo mañana le digo a Lean, a Flavia, a Bahía, que, no sé, le voy a dar un regalo de tanto ingreso, pero los meses anteriores lo han pasado tan mal que ese pequeño regalito, que ni siquiera es un regalo, porque han seguido creciendo los precios. Han seguido creciendo los precios. Claro, por eso no voy a suscribir y no voy a permitir ni a entrar en el marco, porque es un marco de disputa, es un frame de la desaceleración de la inflación. Insisto, los eufemismos no tienen ninguna capacidad de ser corroborados en la realidad que sufre cada uno y cada una de las y los argentinos. Con el equipo de trabajo de CELAC Data, con Mariana Dondo, nos pusimos a mirar la encuesta de presupuestos de hogares de la Argentina primer trimestre. Y detectamos, y agárrense, que hay el 73,3% de pobreza en la Argentina. 3/4 partes. De todas maneras, creo que lo único que hicimos es corroborar lo que piensa la gente. Que hay un empobrecimiento mayoritario en la ciudadanía argentina. Y yo sé que es difícil asimilar que la sociedad argentina se ha transformado en materia de ingresos. Y lo digo como, aunque suene la Z, lo voy a decir como con mucha argentinidad, con mucho dolor. 73,3%. ¿Por qué? Voy a intentar explicarlo de la manera más simple. Los datos de pobreza que sacó la UCA, el Observatorio Social de la UCA, y que nosotros mismos podemos corroborar con esas cifras, son el 55%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 55% de los hogares que tienen menos ingresos que lo que se le denomina el umbral o línea de pobreza, que es la canasta básica total por adulto equivalente. 222.000 pesos por mes por adulto equivalente, ¿no? Si son 3 adultos en un hogar, multipliquen. Lo que está diciendo ese dato es que el 55% de los hogares en la Argentina tienen menos que esa canasta básica total. Y ahora yo pregunto, ¿el que tiene 100 pesos más de esa canasta básica total dejó de ser pobre? ¿El que tiene 300 pesos más de esa canasta básica total ya vive bien? ¿No sufre la pobreza? Lo que hicimos en el trabajo es ver cuánta gente está justito por arribita de ese umbral de pobreza. O sea, los que tienen un poquitito más y que por una cuestión estrictamente contable no se contabiliza, valga la redundancia, como estrictamente pobres. No podemos, de ninguna manera, perder de vista para qué sirven los medidores de pobreza. Es para contabilizar el fenómeno de la pobreza. No es un experimento estadístico para ver qué número me sale. Para eso no es una ciencia social. La economía es una ciencia social y el análisis de esto. Y en esto, si me permiten, voy a decir lo que nunca digo. Yo hice mi tesis doctoral y mi postdoctorado sobre desigualdad y pobreza. O sea, me tiré mucho tiempo estudiando esto. Mucho tiempo estudiando esto. Y claro, uno tiene que ver quiénes son pobres, pero quiere estar un poquito por arriba. Es que el que está un poquito por arriba no está viviendo bien, está mal viviendo. Porque además hay algo, que es que el umbral de pobreza en la Argentina, en América Latina y en el mundo, apenas contabiliza, o mejor dicho, lo mal contabiliza, los temas de vivienda. Y si yo le pregunto a cualquier persona en la Argentina y en la Conchinchina, el tema de vivienda es el principal gasto que hoy en día tiene la mayoría de la gente. Los que tienen el alquiler, los gastos de cualquier tipo. La vivienda está muy mal contabilizada en las líneas de pobreza. Están subestimados. Por lo tanto, la canasta básica total no está considerando verdaderamente los problemas de gastos presupuestarios de los hogares en vivienda. Es por eso que definimos cuánta gente hay un poquito por arriba del umbral y que, por tanto, deberían de ser considerados afectados por la pobreza en la Argentina. Y el dato es duro de digerir y asimilar. 73,3%. 55 por debajo y un poquito por arriba, 18 puntos. Si yo sumo los pobres, y si le queréis llamar casi pobres, así lo utiliza esta terminología, no es mía, es del Banco Mundial. Si utilizáis la pobreza más los casi pobres, que insisto, en la Argentina de hoy están
afectados por el fenómeno, están empobrecidos, 73,3%. ¿Qué significa que el 73,3% estén mal viviendo? Significa que no podemos hablar de clase media. Significa que, por favor, hagamos un diagnóstico certero, riguroso, preciso, sin eufemismos, de lo que es la inexistencia o lo raquítico de la clase media. Nos pusimos a mirar los datos y nos llamó poderosamente la atención algo. Es que el valor promedio de ingresos en la Argentina ya no es representativo de nada. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente con ese ingreso medio. Cuando un ingreso medio deja de ser representativo del promedio, dicho teóricamente, vale un carajo. ¿Para qué vale? ¿Para qué vale un ingreso medio si al final no es promedio de nada? Pero voy a añadir otro dato. El 68% de la Argentina tiene ingresos por debajo del promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que la media en Argentina no está a la mitad. No queda en la mitad de la distribución. Parte la distribución a los hogares argentinos en dos mitades completamente asimétricas. El 68% queda a un lado y el 32% queda a otra. ¿Para qué carajo hablamos de ingreso medio si no hay gente, mucha gente con el valor medio? Por eso, asimilar que la Argentina hoy en día tiene una distribución del ingreso empobrecida mayoritariamente es parte del diagnóstico necesario para hacer política. Que Milei no se preocupe de esto no me sorprende, porque no le importa el grado de no humanismo del señor Milei, no le interesa a esta población. Pero sí es cierto que la clase política opositora tiene que saber diagnosticar esto, asimilar que esta es la sociedad argentina y tiene que hacer políticas para la clase media, pero sobre todo para el 73,3% empobrecido. Porque si solo se sigue diciendo hay que hacer políticas para la clase media, estamos hablando que con los datos reales de la encuesta de presupuestos de hogares estamos haciendo política para el 16% de la población. O sea, si yo no, cosa que no soy, pero si un político, una política, dice nuestro propósito es mejorar las condiciones de la clase media, claro que sí, pero solo estaría hablándole al 16%. Dicho de otro modo, dejaría de estar representando o interpelando o comunicándose con el 73,3%. Porque esa gente, hoy en día, lo que está batallando, remándola, es con cuestiones de condiciones de vida muy básicas, muy simples. Con comprar alimentos, los gastos fundamentales desde la luz, el agua, el gas, lo que sea. Y por lo tanto, ese 73,3%, mi pregunta es que si se acaban ninguneando, eclipsando, estamos desconociendo a 3/4 de la sociedad argentina. Que lo haga señor Javier Milei, que solo está preocupado probablemente para el 1% de la ciudadanía argentina, no me sorprende. Ni siquiera hasta se lo critico, porque creo que él realmente, genuinamente piensa en ese 1% de la sociedad argentina. Pero sí que hay una clase política que yo creo que defiende realmente quiere defender a la clase empobrecida, pero si no reconoce que hay 3/4 de la sociedad empobrecida, es como hablarle a una realidad que no existe. Yo recuerdo que Galeano siempre decía que solo se puede transformar la realidad que se diagnostica. Si no, estás transformando cualquier otra cosa. Y estos datos de distribución me podrían llegar a decir, y con razón, no son generados por el gobierno de Javier Milei. Claro, es evidente. Hay un arrastre de una mala distribución del ingreso en la Argentina y de un empobrecimiento creciente en la sociedad argentina en los últimos 8 años. Es cierto esto. En los últimos 8 años. Las cifras no engañan. El problema es que la aceleración de estos 8 meses para empobrecer a los que ya eran pobres, para empobrecer a los que estaban cerca de la clase media y que ya son pobres, para dejar a otros en casi pobres, y para que la clase media, si esto sigue así, pasado mañana serán pertenecientes a la nueva categoría de casi pobres. El proceso de la fabricación del señor Javier Milei para
empobrecer a la sociedad argentina va a un ritmo acelerado. ¿Y por qué podemos decir esto? Es porque sí, porque nosotros nos pusimos a comparar los datos de la encuesta de presupuestos de hogares del primer trimestre de 2024 con los del primer trimestre del 2023. Claro, sí, porque nos gusta mirar los números para aseverar y ratificar las cosas. Anduvimos con Mariana Dondo, con Guillo Glietti, con Nico Oliva, mirando bien los números y efectivamente, cada día, y es muy llamativo, la media se está acercando a la línea de pobreza. El proceso es que la línea de pobreza cada día es más el ingreso medio. Estoy seguro, y perdonen el spoiler, el próximo dato que tengamos del segundo trimestre de la encuesta de presupuestos de hogares, la línea de pobreza será cada vez más próxima a la línea media. Dicho de otro modo, será que la clase media es la clase pobre. La clase media es la clase pobre. En el fondo hay un término en estadístico que habría que utilizarlo más, que es la moda, el número de personas más frecuente. Y hoy en día los más frecuentes, desgraciadamente, son los pobres o casi pobres. 3/4 partes. Claro, no estoy como para festejar, la verdad. No estoy para festejar. O sea, si yo quiero hacer una lectura disociada de un 4% mensual de inflación, despegada de la inflación acumulada los últimos 8 meses, pero es que voy a ir más allá. Si ellos pretenden llegar a tener un día un dígito negativo de inflación allá por octubre, y si es a costa de llegar a tener el 80% de pobreza en la Argentina, ¿para qué, disculpen, carajo, quieren terminar con la inflación? Porque si la inflación la van a terminar después de acumular, insisto, valores ¿no? Que gana por goleada en negativo a cualquier análisis en Latinoamérica o en el mundo, pero si llegan al 90% de pobreza, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de tener al 90% empobrecido sin poder ir a comprar a los supermercados? Porque ya el valor de la leche está tan alto que aunque no suba, es inaccesible. O sea, piensen que no nos mareemos con los eufemismos, con las palabras deflación, desaceleración, porque son subterfugios. Si la leche se estanca en 1.500 pesos por un litro de leche y el 80% de la sociedad argentina tiene dificultades para comprarla, ¿para qué quiero tener estabilidad en el precio? Porque el problema, evidentemente, cuando hablo de pobreza, es porque los ingresos no han acompañado de ninguna manera en estos últimos 8 meses. Y no han acompañado no solo a la gente que está fuera de lo que se le llama el círculo de la formalidad. Hoy en día, si uno mira los datos, estos datos son realmente muy impactantes porque los trabajadores están empobrecidos. Trabajadores formales también están empobrecidos. Es que están empobrecidos todas y todos. Todas y todos. Obviando efectivamente un mínimo porcentaje del que se habla habitualmente muy poco. Por ejemplo, la banca. Banca, sí. Los bancos son como el sector invisible. Antes hablaban de la mano invisible, ahora es el sector invisible. Yo recomiendo el texto de Guillermo Ulietti y de Sergio Martín Páez, que tienen un diagnóstico de los balances de los bancos en la Argentina. Miren los balances, miren cuánta plata ganan los bancos. Que sigan ganando plata me parece bien. Lo que no me parece bien que sea a costa del 73,3% de empobrecimiento de la sociedad argentina. Este es el modelo económico de este gobierno. Este es el modelo, es un modelo de mal vivir. Y puse la palabra mal vivir, Gaby, porque recuerdo que en la Constitución boliviana se utilizaba el concepto antagonista, el buen vivir o el vivir bien, el sumas causai o el sumas camaña. Vivir bien, buen vivir. En la Argentina, el señor Milei podría ponerse una remera que pusiera el mal vivir, porque la gente está, insisto, mal viviendo. Todo esto acompañada de no mejores cifras macroeconómicas. No es que haya malestar micro con bienestar macro. Hay mal vivir microeconómico con malestar macroeconómico. No resolvió el diferencial cambiario. Hoy en día hay una brecha cambiaria entre el tipo de cambio blue y el formal. No resolvió el tema de las reservas netas en el Banco Central. Tienen grandes problemas de reservas. No resolvió el riesgo país del que se jactaba y presumía que iba a llevarlo a no sé qué valor. Sigue creciendo. No resolvió ningún cuadro macroeconómico. Y lo único que dice haber resuelto es el déficit fiscal, pero es que señor Milei, Caputo y compañía, yo nunca dejé de contabilizar en mis presupuestos de mi casa lo que yo debo.
¿O ustedes cuando deben algo no lo contabilizan en sus cuentitas? O sea, si yo debo plata, niego esto en mi contabilidad de mi presupuesto de hogar. Si yo le debo plata porque he comprado kilos de papas que no puedo pagar y yo debo aquí 10.000 pesitos, ¿yo no lo cuento a final de mes en mi contabilidad de mi presupuesto de hogar? Claro, así yo me sale también equilibrio fiscal, todo lo que quiero y más. Lo mismo está haciendo con la cuestión del equilibrio comercial. Si yo no contabilizo las importaciones por pagar, pues efectivamente, si yo debo plata en una importación y no la contabilizo porque hago una pirueta en contabilidad, en ingeniería contable, efectivamente me salen. Por lo tanto, las dos únicas cifras que él presume son tramposas, mentirosas, poco rigurosas, si la queréis llamar así. En cambio, en el resto de variables, en ninguna. Macroeconómica, microeconómica, no le da nada. El problema es que va en dirección al colapso. Al colapso. Seguramente el manual de distracciones, y no estoy hablando de lo que ha ocurrido en el caso de Alberto Fernández, que lo tratamos con mucha seriedad la semana pasada, porque no nos parece que sea del manual de distracciones, porque eso nos afecta profundamente a nosotros y a nosotras, a mí personalmente. No soy de los que me quedo mirando para otro lado, ni siquiera porque sea mal utilizado, tergiversado, malinterpretado por los mileis. Cuando uno tiene criterio propio no puede inclusive dejar de hablar de lo que le preocupa a uno, aunque ellos hablen de eso. Yo no voy a hablar de cuando van a hacer la gira y el rockstar y hacer estas. No me importa. Lo que digo es que ahí es donde está la disputa, porque el tema económico, lo que está claro es que con 8 meses de gobierno, no. El relato, la disputa cultural, es decir, que van teniendo cifras del 4% de inflación de manera como la están diciendo. Y el problema es que cuando la gente no tiene para comer, hay dos opciones. O se normaliza y se naturaliza, y esa es la disputa cultural en la que estamos en este momento. Es para que la gente crea que... Para que la gente crea que es responsable y culpable de lo que nos está pasando. Hay algo muy interesante detrás de esto que es la culpa. La genealogía de la moral. ¿No? Schulz, la culpa. Es como, yo vivo mal porque yo me merezco esto. Yo la verdad que conozco a tanta gente que labura todo el día y no se merece esto. La verdad que no sé dónde carajo ese sentido común nos lo acabamos comiendo el verso. No lo termino de entender.